Buenos días. Hoy vamos a leer el Proverbios 16. Y les voy a leer de la Biblia la nueva traducción, ¿verdad? De la Biblia, la nueva traducción. Y el Proverbios empieza: el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Ese es el primero versículo. Entonces aquí nos enseña, a ver, no sé si han escuchado esa frase que dice: si quieren hacer reír a Dios, hagan planes, ¿verdad? Y aquí es porque tenemos un hábito muy feo de planear y de hacer las cosas sin antes de pedirle a Dios si está bien que hagamos lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas no salen bien, luego estamos, sí, ¿por qué no funcionó esa relación? ¿O por qué ese trabajo, quién sabe qué? ¿O por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nunca le preguntamos a Dios, ¿verdad? Debemos entrar a ese trabajo, debemos, ¿verdad? Estar con esa persona. Nada más, pero luego ya cuando las cosas no funcionan, sí queremos que Él nos saque de problemas, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante consultar y orar antes de hacer las cosas, ¿ok? El número 2 dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Entonces creo que esto lo he platicado varias veces, ¿verdad? Que cuando nos sentimos justificados en, verdad, de nosotros mismos y no en la voluntad de Dios, es muy fácil creer que lo que estamos haciendo está bien, ¿verdad? Y que incluso la forma en que nos comportamos y los comportamientos y actitudes que llevamos están justificadas y bien, pero el Señor va a juzgar nuestros motivos, ¿verdad? Él va a ver qué hay en nuestros corazones, y no se va a dejar llevar por actos. ¿Ok? Entonces es importante que no siempre creamos que nosotros sabemos todo, ¿verdad? Que la única sabiduría que nosotros tenemos cuando hacemos las cosas bien viene de Dios, ¿verdad? No de nosotros mismos. Entonces tenemos que siempre preguntar por qué estamos haciendo las cosas, cuál es nuestro motivo, cuál es nuestra intención, ¿verdad? El número 3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Verdad? Esa es muy básica y creo que es verdad, ¿verdad? Muchas veces a mí la gente me dice: oh, qué suertuda eres, ¿verdad? Que tienes esto, o que puedes viajar acá, o que puedes hacer esto. Y no hay nada de suerte, ¿verdad? Yo tuve que trabajar mucho y muy duro, ¿verdad? Y siempre me encomendé a Dios y siempre dije: Dios, si esto es lo que tú quieres que yo haga, tú me vas a ayudar a hacer esto, ¿verdad? Y hasta la fecha sigo haciendo eso, ¿verdad? Porque yo no me creo capaz de terminar nada sin Él. Y yo pienso que esa es una buena manera de poder hacer, ¿verdad? Lo que nosotros nos proponemos, encomendándonos a Dios, ¿verdad? Y poniendo en sus manos de Él todas nuestras obras, ¿verdad? Todo lo que hacemos, ¿verdad? Um, y así las cosas se cumplirán, ¿verdad? Si es lo que Él quiere, ¿verdad? Para nosotros. El número 4 dice: toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Y esta también es una verdad muy grande, ¿verdad? Mucha gente a veces suele decir: oh, no sé por qué me pasó esto, ¿verdad? O quizás quieren entender um, los tiempos de Dios, ¿verdad? O no les cabe, pues, por qué pasan, ¿verdad? Cualquier cosa, y esto suele pasar cuando muere alguien, ¿verdad? Mucha gente empieza a dudar de Dios, ¿verdad? Porque dice: no, pero ¿por qué se murió mi mamá? ¿O por qué se murió tal persona? ¿O por qué perdí el trabajo? ¿O por qué me dejó mi esposo? ¿Por qué pasan cosas horrorosas, ¿verdad? Cosas horribles en este mundo, porque es un mundo donde reina Satanás, ¿verdad? Pero si tenemos a Jesucristo, Él nos protege, ¿verdad? Y Él nos enseña la manera de salir con bien, ¿verdad?
Pero aquí nos recuerda que, que toda obra del Señor que de veras viene de Dios, y recuerden que Él no nos va a poner en una situación donde haya tentación ni haya pecado, ¿verdad? Pero toda obra que venga de Él, todo lo que venga de Él tiene propósito, aunque nosotros no lo entendamos, todo tiene su porqué, ¿verdad? Y tenemos que tener fe en el proceso de Jesucristo y de Dios, que Él sabe por qué, y nosotros no somos nadie para cuestionarlo, ¿ok? Y luego dice que hasta el malvado fue hecho para el día del desastre, ¿ok? El número 5 dice, el Señor aborrece a los arrogantes. Y se los he dicho muchas veces, ¿verdad? Y una cosa es segura, no quedarán impunes, ¿verdad? O sea, aquí dice que Él odia la arrogancia, ¿verdad? Él le gusta la humildad, ¿verdad? Él le gusta que seamos bondadosos, que seamos generosos, ¿verdad? Que tengamos buena actitud, ¿verdad? Una actitud de alegría, ¿verdad? De posibilidad, de poder, de dar, ¿verdad? Pero aquí dice que una cosa sí es segura, y esto es que no quedarán impunes, ¿verdad? No quedará nada que deber, no quedará nada que tú hagas que tú creas que no vas a pagar, ¿verdad? O no, o por lo que Él no te pueda perdonar, ¿verdad? Si es que te arrepientes y pides, ¿verdad? Que te perdone. Y también el 6 dice, con amor y verdad se perdona el pecado, ¿verdad? Y con temor del Señor se evita el mal. Entonces, se los he dicho varias veces, ¿verdad? Dios es muy amoroso, es un Dios de mucho amor, de mucha misericordia y de mucha gracia, ¿verdad? Él es un Dios de gracia, pero también es un Dios de justicia, ¿verdad? Y Él le gusta que sus siervos sean obedientes, ¿verdad? Pero cuando no podemos serlo, porque Él sabe que no somos perfectos, ¿verdad? Y que estamos en ese proceso de ser más como Él, que vamos a caer a veces, ¿verdad? Pero lo que Él nos promete es que nos vamos a poder levantar, ¿verdad? Y si nos arrepentimos de cuando caemos y pecamos, y de veras nos arrepentimos de corazón, que Él nos perdona, ¿ok? Él nos perdona, y si le seguimos teniendo ese temor a Dios, ¿verdad? Esa reverencia a Él, y respeto, vamos a tratar de evitar todo el mal, ¿verdad? Vamos a tratar de evitar el pecado. No significa que siempre vamos a poder, a poder no ser pecaminosos, ¿verdad? Porque pues de alguna forma u otra, viviendo en esta carne, en este mundo, ¿verdad? Vamos a pecar a veces, pero sí significa que vamos a tratar de ser mucho más como Él, y vamos a tratar de cambiar esas maneras en que Él quiere que cambiemos, ¿verdad? El 7 dice, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que cuando tú, ¿verdad? Eres una persona que ya se convierte más sabia, con una actitud más de como Cristo, ¿verdad? Con generosidad, con bondad, con humildez, ¿verdad? Que, y que el Dios aprueba tu conducta, aprueba cómo tú cómo tú tratas a los demás, ¿verdad? Que hasta tus enemigos te reconcilia, o sea, ni tus enemigos te van a poder tratar mal, ¿verdad? Porque Él te da favor, y el favor con toda la gente, aunque te puedan ver o no te puedan ver, no te van a poder hacer nada, ¿verdad? Y van a reconciliarte contigo, porque van a ver lo que de veras hay en tu corazón, ¿verdad? Va a ser visible. El 8 dice, más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Y esto nos lleva a algo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que es mucho mejor comer verduras, ¿verdad? O tortillas con sal y salsa, y justamente y honradamente y con gente que amas,
que comerte un manjar, ¿verdad? O algo súper carísimo y extravagante, injustamente, ¿verdad? De robando a los demás o quizás está haciendo jugadas que no son buenas para sacar ese tipo de dinero y sin integridad, ¿verdad? El número 9 dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa también habilidad de decir a dónde vamos y qué vamos a hacer, pero, pero cuando nos encomendamos a Dios, sabemos que Él es el que nos dirige, ¿verdad? Y que nosotros no tenemos control. Um, pero a veces aún tratamos de tener el control y Él te va a dejar y va a decir, ok, si tú dices, ¿verdad? Y cuando las cosas no salen bien, entonces ahora sí, Dios, sálvame, ¿verdad? Ayúdame, sácame de esto. Entonces tenemos que ser conscientes, ¿ok? El número 10 dice, la sentencia está en labios del rey. En el veredicto que emite no hay error. Y aquí el justo juez, ¿verdad? El justo rey es Jesucristo, ¿verdad? Él es el único que nos puede juzgar y todo su veredicto emite justicia. Y en cualquiera que sea su veredicto no hay error. ¿Ok? Entonces, solamente Él puede sentenciarnos, ¿verdad? Y acuérdense que sí, nos da mucha gracia y mucho amor, pero también nos corrige y nos disciplina. Y a veces esa disciplina es muy dolorosa, ¿ok? Es muy dolorosa porque somos tercos, somos necios y no queremos entender y nos cuesta, ¿verdad? Porque Él quiere que aprendamos nuestra lección. La número 11 dice, las pesas y las balanzas justas son del Señor. Todas las medidas son hechura suya. Entonces, aquí estamos hablando de lo que se le dice cheques y balances, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad? Dios es otra vez un rey justo y a Él le gusta todo trato y negocio que sea justo, ¿verdad? Si recuerdan en la Biblia que una vez le preguntaron qué vamos a hacer acerca de los taxes, ¿verdad? Y que les dijo, páguenle a César lo que es de César, ¿verdad? Y páguenle a Dios lo que es de Dios. Entonces, él dijo, tienes que pagar lo que se le debe a quien se le debe, ¿verdad? Y tienes que ser justo y pagar lo que se tiene que pagar. Incluso una vez en la Biblia también, no me acuerdo qué párrafo fue, pero le estaban cobrando dinero para poder entrar, no me acuerdo si era la iglesia o dónde era, y mandó a Pedro, ¿verdad? Al mar y le dijo que sacara del mar, no me acuerdo si fueron pescados y que en la boca de los pescados iba a hallar el oro que necesitaba para pagar lo de él y lo de Pedro, ¿verdad? Y Pedro fue y sí lo halló y él pagó lo que tenía que pagar. Entonces nunca él se salió con no pagar y él siendo hijo de Dios, ¿verdad? Él siempre pagó lo que tenía que pagar y tuvo integridad y hizo lo que tenía que hacer. Entonces nos recuerda que a él le gustan las cosas justas y con balance. No sean aprovechados, ¿ok? No sean aprovechados ni traten de quitar o cobrar de más, ¿ok? Nada más lo que es, ¿verdad? El número 12 dice, el rey detesta las malas acciones, porque el trono se afirma en la justicia, ¿verdad? Otra vez llegamos a lo mismo, él es un rey de justicia también, ¿verdad? De integridad y aquí dice que él detesta las malas acciones. ¿Ok? El 13 dice, el rey se complace en los labios honestos, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener integridad y humildad y sabiduría si eres un mentiroso o una mentirosa? No se puede, ¿verdad? Entonces, él se complace en los labios que son honestos, en la gente que dice la verdad, aunque a veces la verdad nos duela, ¿verdad? Pero él se complace en la gente que habla verdad, porque él es la verdad, ¿verdad? Toda verdad es de Dios
y toda luz es de Dios y toda vida es de Dios y todo lo demás que no sea verdad, que sea oscuridad, que sea muerte, no es de Él, ¿ok? Entonces aquí también nos dice que aprecia, el rey se complace en los labios honestos y aprecia a quien habla con la verdad, ¿ok? El número 14 dice, la ira del rey es presagio de muerte, pero el sabio sabe apaciguarla, ¿verdad? ¿Y por qué nos dice tantas veces en los proverbios que lo único que nos lleva el pecado, la mentira, la deshonestidad, ¿verdad? El adulterio, ¿verdad? La matanza, el robar, todas esas cosas que él dice no hagas porque no están bien y no me gustan, ¿verdad? Estás haciendo el trabajo del diablo, te llevan a morir, a una muerte espiritual, a una muerte física, ¿verdad? Pero una persona que entiende eso y empieza a entender y adquirir esa sabiduría, ¿verdad? Esa persona va a apaciguar la muerte y va a vivir una vida larga y completa. ¿Por qué? Porque no se va a dejar llevar una muerte espiritual. Porque en cuanto siente que se empieza a desconectar de Jesús, se vuelve a conectar. Porque si sabe que se está yendo más lejos y más lejos de Jesús en la manera que está viviendo, va a tratar de evitar el pecado a todo costo para poder regresar a tenerle esa reverencia a Jesucristo, ¿verdad? Entonces así vivirá una vida larga. El número 15 dice que el rostro radiante del rey es signo de vida, ¿ok? Su favor es como lluvia en primavera, ¿ok? Creo que hablamos otra vez que Jesucristo es luz, es vida y es verdad, ¿ok? Y el favor de Jesucristo dice aquí que cae como lluvia en primavera, pero el favor de Jesús y de Dios solamente te puede caer si estás obedeciéndole. Si no estás viviendo en obediencia y poniéndolo a Él primero y ante todas las cosas, ¿verdad? Y amando a los demás y siguiendo sus mandatos y mandamientos, entonces no te puede caer ese favor. ¿Por qué? Porque no estás manejando y comportándote bajo sus leyes. ¿Verdad? Estás viviendo en las leyes de México, de Estados Unidos o de donde estés, ¿verdad? Pero no estás viviendo en la ley de Dios, ¿verdad? Y siguiendo sus mandatos y sus reglas, o no reglas, estatutos, ¿verdad? Como Él te dice. Pero si lo haces, te lloverá el favor como primavera, ¿verdad? Como en la primavera. Entonces, aquí el favor que significa que te va a ir bien, que donde quiera que te vayas vas a ser recibido, ¿verdad? Vas a ser bendecido, ¿verdad? Te van a regalar pizza y café. No, pero de veras, ¿verdad? Te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener ese favor de Dios, ¿verdad? Como en el libro de Génesis, ¿verdad? Estamos hablando de José, ¿verdad? El hijo de Jacobo, ¿verdad? Y creo que lo he mencionado varias veces, ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron a esclavitud, pero Dios le dijo que él iba a tener su favor. ¿Por qué? Porque él tenía una fe inmensa en Dios. Y aunque lo vendieron a esclavitud y se fue a Egipto, en Egipto el faraón lo hizo dueño, no dueño, pero lo puso en cargo de todas sus cosas, ¿verdad? De todo Egipto. Y luego se fue con otro rey y ese rey también le dio gobernación sobre todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces ese es el favor, ¿verdad? De que nunca vas a estar abajo, vas a ser humilde, vas a ser honesto, vas a ser sabio, vas a tenerle fe y reverencia a Dios, pero Él te va a hacer que tengas autoridad, ¿verdad? No que nadie te pisotee. Aunque la gente trate, Él siempre te va a subir y exaltar, ¿ok? Pero no te debes exaltar tú mismo. El número 16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro. Y acuérdense que la sabiduría
lo más preciado, ¿verdad? Y que es mucho, mucho más importante que el oro, porque la sabiduría nos lleva a vivir una vida en Jesucristo, ¿verdad? Nos lleva a vivir una vida honesta, humilde, generosa, con generosidad, con bondad, con amor, ¿verdad? Y más vale adquirir inteligencia que plata. ¿Por qué? Porque con la inteligencia sabes cómo llevar la vida mejor, ¿verdad? Y si tienes inteligencia y sabiduría, tienes oro y plata. Así que en vez de ir por el oro y la plata, ve por sabiduría y por inteligencia, que de todos modos te va a llevar a tener esas cosas, ¿ok? El 17 dice, el camino del hombre recto evita el mal. Y el que quiere salvar su vida se fija por dónde va, ¿verdad? Vas a abrir los ojos bien y vas a fijarte a dónde vas y con quién vas, ¿ok? Si quieres vivir una vida larga y quieres evitar el mal, ¿ok? Vas a tener sabiduría, entendimiento, inteligencia, ¿verdad? Y así evitarás el mal. El 18 dice, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso, ¿verdad? Entonces, cuando nos queremos subir mucho, exaltar mucho nosotros mismos, vamos a fracasar porque la palabra dice, si no eres humilde, Él te hará humilde, pero si eres humilde, Él te altará, te exaltará, ¿verdad? Y otra vez llegamos a lo mismo, a él no le gusta la gente orgullosa, ¿ok? No le gusta la gente orgullosa y porque el orgullo te lleva a hacer el trabajo de Satanás, donde va a haber división, donde va a haber muerte, ¿ok? Donde va a haber destrucción, ¿verdad? Ya sea de familias, de relaciones, de trabajos, de lo que sea. Y él no le gusta que hagas el trabajo de Satanás, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy, muy, muy truchas, ¿verdad? Que no estemos actuando en la carne, ¿verdad? Y nos comportemos orgullosamente, porque eso ofende a Dios, ¿ok? Y nos lleva a la destrucción otra vez. El 19 dice, vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos, ¿verdad? Y otra vez, ¿por qué? Porque Dios cuida a su gente, ¿verdad? Su gente humilde, su gente oprimida, su gente pobre, ¿ok? Y dice que es mejor humillarse con los oprimidos, ¿verdad? Que, que compartir comida con gente que se cree muy orgullosa, ¿verdad? Con gente que no tiene a Dios, porque cuando te comportas en una forma orgullosa, ¿verdad? Te estás comportando como si tú lo sabes todo, ¿verdad? Como si tú eres muy bien acá, gran y poderoso, y no tienes a Dios, no tienes humildez. Entonces, no puedes ser parte de los oprimidos, ¿verdad? Que son bendecidos por Dios, o eres opresor o eres oprimido, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que le gusta decir, no, es que yo no soy opresor, pero tampoco soy oprimido. Y si quieren tomar ese espacio gris como si de veras ocurriera un espacio gris en ese caso, ¿verdad? Pero no, si se ponen a pensar bien las cosas, siempre estamos de un lado o del otro lado. ¿Ok? No hay un lado neutro donde veas que alguien esté opresando a alguien y te quedes callado y no digas nada, te conviertes en el opresor. ¿Ok? O si te vas con el opresor y de repente te ríes de alguien que está pasando un mal momento, otra vez te has convertido en el opresor. Y si no eres el opresor, entonces eres el que está oprimido, ¿verdad? Entonces es mucho mejor estar con los oprimidos que estar con los orgullosos, ¿ok? El 20 dice, el que atiende a la palabra prosperará, ¿verdad? El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor.
¿ok? Aquí a la palabra estamos hablando la palabra de Jesús, ¿verdad? La palabra del Señor, que estamos hablando otra vez de la Biblia, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, que dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, el que se atiene a la palabra y los mandatos y estatutos de Dios nuestro Señor va a prosperar y va a ser dichoso si confía en el Señor, ¿verdad? El 21 dice, el sabio de corazón se llama inteligente y los labios convincentes promueven el saber, ¿verdad? Y creo que eso también lo hemos hablado, ¿verdad? Cuando tú tienes sabiduría y vas entendiendo un poquito más de cualquier tema, ¿verdad? La manera en que entiendes mejor es enseñando, en explicarle a alguien más, ¿verdad? Y no de una forma para hacer a alguien más sentir mal, ¿verdad? No de una forma para tratar de decir yo sí sé y tú no sabes. Porque cuando se habla de lo espiritual y de lo de Dios, cada quien tiene que discernir y cada quien tiene que pedirle a Dios ojos para ver y oídos para escuchar, ¿verdad? Para entender. Y quizás lo que a mí me diga la Biblia, a ti no te lo diga, ¿verdad? Quizás el mensaje que yo vea tú no lo puedas ver, pero es sabio poder escuchar y tratar de entender otro razonar más que el que ya tienes si no tienes mucha inteligencia y sabiduría sobre estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando aprendas y vas aprendiendo un poquito más, enseña, ¿verdad? Si tú escuchas que alguien dice algo que tú sabes que no es congruente con lo que hay en la Biblia, ¿verdad? Y en la palabra de Dios, y tú sabes que no es, um, tienes que hablar, ¿verdad? No tengas miedo, de una forma muy respetuosa y con mucho amor. ¿Sabes qué? Eso no es lo que dice o así las cosas no son, ¿verdad? Para que así le des a esa persona esa sabiduría que tú ya tienes, ¿ok? El 22 dice, fuente de vida es la prudencia para quien la posee y el castigo de los necios es su propia necedad. Esa es muy básica, sin explicación, ¿verdad? El 23 dice que el sabio de corazón controla su boca. Y lo hemos hablado una y otra vez. Tienes que pensar antes de hablar, ¿ok? Y con sus labios promueve el saber, ¿verdad? Con lo que tú hablas o vas a hacer que alguien crezca y exalte aquí arriba, ¿verdad? Y aquí, o vas a aplastar a alguien y vas a cerrar a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Porque lo que sale de aquí es lo que hay aquí adentro, ¿verdad? Um, el 24 dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Y ayer toqué esto, ¿verdad? El poder de la vida y la muerte está en tus palabras, en tu lengua, ¿verdad? En lo que hablas y cómo lo hablas. El 25 dice, hay cambios que al hombre le parecen rectos. No, perdón, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y vamos a empezar otra vez, ¿verdad? Con lo que justificando, ¿verdad? Las cosas pecaminosas, ¿verdad? Los comportamientos o situaciones pecaminosas, ¿verdad? Quizás aquí se puede dar un ejemplo de alguien que está cometiendo adulterio, ¿verdad? Que dice, oh no, pero es que yo amo a esta persona, si Dios no me quisiera con ellos, yo no sentiría amor por ellos, ¿verdad? Pero estás engañando a tu esposa o a tu esposo, ¿verdad? Entonces Dios nunca te va a poner en el camino del pecado, ¿verdad? Él no te va a poner en el camino de la tentación. Entonces es muy importante que no confundamos y le queramos dar a Dios el trabajo que de veras viene de Satanás, ¿verdad? Cuando él no haría eso. Entonces, a veces esos caminos, ¿verdad? A este hombre o a esta mujer, a esta persona, se le parece correcto, pero acaba siendo el camino a la muerte. ¿Por qué? Porque no es lo correcto, estás justificando lo que estás haciendo y la palabra te dice claramente que no, ¿verdad?
que hay cosas que uno, sin hablar de todos los mandamientos ¿cómo se dice? Del Viejo Testamento, solamente hablando de los dos mandatos del Nuevo, ahí simplemente estás quebrando las cosas. ¿Por qué? Porque uno, estás idolizando a esta persona con la que estás, ¿verdad? Poniendo a esta persona antes de Jesucristo, de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le estás teniendo respeto a Dios ni reverencia a Dios y estás faltándole también a tu esposa o a tu esposo. Entonces, en esa forma estás violando el segundo mandato también, que significa que tampoco amas a tus prójimos, ¿verdad? Que tampoco estás amando a tu esposa o a tu esposo, que es lo que te pide la ley de un matrimonio, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver, ¿verdad? Que a veces tratamos de justificar y decir, pues no estoy matando, no estoy robando, no estoy, y bajas la lista, ¿verdad? Y como no encuentras específicamente eso que estás tratando de justificar, crees que todo está bien. Pero el Nuevo Testamento te dice, amarás a Dios sobre todas tus cosas y no pondrás a nadie antes que Él, ni a tus hijos, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tu abuela, ni a tus nietos. Nadie viene antes que Él. Y luego, segundo, amarás a todos igual que a ti, ¿verdad? Entonces, amarás a todos. Entonces, en ese contexto es muy fácil. Si nos podemos acordar de esos dos mandatos, todo lo demás no se violará. ¿Ok? El 26 dice que al que trabaja el hambre lo obliga a trabajar. ¿Ok? Pues su propio apetito lo estimula. Su propio apetito te da motivación, pero si ni tu propio apetito te da motivación para trabajar, entonces sabes que no vas a comer. ¿Ok? Y esa es también una cosa que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que si no trabajas, no tienes derecho a comer. ¿Ok? Entonces se tiene que trabajar de una forma o de otra forma. El 27 dice que el perverso hace planes malvados. En sus labios hay un fuego devorador, que viene siendo ese fuego que no viene de Dios, ¿verdad? Viene del placer propio, de tratar de satisfacerse uno mismo, ¿verdad? De tratar de pensar yo, y cómo me puedo satisfacer yo, y qué puedo ganar yo, y qué voy a obtener yo, ¿verdad? Y la palabra te dice que primero los demás, primero Dios, luego los demás, luego tú. ¿Ok? Entonces, el 28 dice que el perverso provoca contiendas, ¿verdad? Problemas. Y el chismoso divide a los buenos amigos. No voy a entrar en esto porque se lo he explicado muchas veces, pero no empieces problemas, no andes provocando cosas. Quédate callado, ¿verdad? Callada. No abras la boca si no tienes nada bueno que decir, ¿ok? Y el 29 dice, el violento engaña a su prójimo y lo lleva por el mal camino. ¿Ok? 30, el que guiña a otro, el ojo trama algo perverso. O sea, el que hace, ¿verdad? Cuando te echan ojito, estás tramando algo perverso, ¿verdad? Algo que no es de Dios. Y el que aprieta los labios ya lo ha cometido, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice la palabra, verdad? Que para cometer adulterio no tienes que ir a acostarte con la mujer o el hombre, ¿verdad? Simplemente tienes que pensar en ellos en tu mente y con eso tienes para cometer adulterio, ¿verdad? Entonces, es aquí lo que te está explicando, no nada más en este contexto, pero cuando una persona hace esto, ¿verdad? O hace, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Verdad? No lo haces porque estás planeando algo de Dios, ¿verdad? Algo bueno, honesto, con integridad o sabio, ¿verdad? Lo estás haciendo porque estás tratando de planear algo, ¿verdad? Algo perverso, algo que no es de Dios. Y estás tratando de ser manipulativo o quizás hasta secretivo, ¿verdad? Y Dios te dice que no hay secretos. A Él no le gustan los secretos, ¿ok? No le gusta que nadie se haga en lo secreto, ¿ok? Um, si lo sabe fulanito, que lo sepan todos,
¿Ok? ¿Por qué? No de esa forma que vas a ir a chismeárselo a todos, pero que tú no tienes nada por qué esconder. ¿Por qué? Porque lo único que se esconde es el pecado. ¿Ok? La vergüenza. El 31 dice, las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Uy, mírenme, me están saliendo tantas. No, pero de verdad, dice la palabra de Dios que tenemos que respetar a las gentes, a la gente mayor, ¿verdad? Por su sabiduría y su experiencia, ¿ok? Que tener ganas es una honrosa corona porque significa que eres sabio, ¿verdad? Bueno, en muchos casos, porque significa que tienes experiencia, que ya has vivido, ¿verdad? Y que se obtiene en el camino a la justicia, ¿verdad? O sea, en el camino, ¿ok? El 32 dice, más vale ser paciente que valiente. Y más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Primero contrólate aquí y luego trata de controlar allá. Y aquí vas a parar, porque si no puedes controlar estas dos, no esperes controlar a nadie más. ¿Ok? Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. El veredicto proviene del Señor, ¿verdad? Entonces, las suertes aquí yo pienso que está hablando cuando la gente va y se echa las cartas, ¿verdad? Que es un no para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que te puede decir qué va a pasar. De él es la única persona, ¿verdad? El único método que puedes tú tratar de obtener sabiduría de qué viene, qué quiere Él para tu vida. No, no debes de ir a una persona, ¿verdad? O confiar en una persona o en un método que no sea de Él, ¿verdad? Y entonces, ese viene siendo el proverbio para hoy. Sí, ese es el final del proverbio de hoy. Ojalá y alguien ha aprendido algo y que Dios me los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Adiós.